En 1961, el presidente John F. Kennedy reconoció los desafíos que la aviación civil enfrentaba por su rápido crecimiento. Para enfrentar estos problemas, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos lanzó el Proyecto Horizonte. El objetivo de este proyecto era apoyar el desarrollo de una nueva generación de aviones comerciales que pudieran acomodar el creciente tráfico aéreo y aliviar las limitaciones de infraestructura. Se plantearon dos opciones: aviones más rápidos para mover más pasajeros en menos tiempo, o aviones más grandes para llevar más pasajeros con menos aeronaves. Los líderes de la FAA optaron por la primera opción, favoreciendo el desarrollo de aviones comerciales supersónicos, ya que creían que estas aeronaves dominarían el mercado comercial. Impulsaron el concepto ante el gobierno de Estados Unidos, pero enfrentaron oposición de quienes defendían los aviones de fuselaje ancho. La administración de Kennedy no brindó apoyo a los partidarios de los aviones supersónicos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Roberto McNamara, dudó de la preparación de la industria aeronáutica para máquinas tan avanzadas. La opinión de McNamara tenía un peso significativo y podía influir en el curso del desarrollo. Los defensores de las aeronaves supersónicas resaltaron que su velocidad ayudaría a resolver la sobrecarga de infraestructura. Opositores expresaron preocupaciones por riesgos ambientales, altos costos de mantenimiento y consumo de combustible. Sin embargo, la disputa finalmente fue resuelta por los europeos. En 1962, BAC y Sud Aviación formaron un consorcio y anunciaron el lanzamiento oficial del programa Concorde, el primer avión comercial supersónico del mundo. Con el respaldo de Francia y el Reino Unido, las perspectivas de vuelos supersónicos se destacaron. Había una creencia generalizada de que estas aeronaves revolucionarían los viajes aéreos y que los europeos, al ser los primeros en crear un avión así, dominarían el mercado de la aviación. Este desarrollo preocupó a los estadounidenses, quienes de repente se vieron rezagados, ya que iban detrás de europeos y soviéticos, que también trabajaban en su propio avión supersónico de pasajeros. Este revés llegó después de que los soviéticos ya habían lanzado satélites al espacio y enviado al primer ser humano a la órbita el año anterior. La presión por alcanzar a los competidores hizo que la FAA enviara cartas al presidente Kennedy pocos días después del anuncio del Concorde. Las cartas enfatizaban que si Estados Unidos no avanzaba en el campo del transporte supersónico, el país perdería decenas de miles de empleos, miles de millones de dólares y se perdería de tecnologías importantes en el futuro. Hoy anuncio que Estados Unidos se comprometerá con un nuevo e importante programa en la aviación civil. En mi opinión, este gobierno debe comenzar de inmediato un nuevo programa en asociación con la industria privada para desarrollarlo en la fecha más temprana posible. El prototipo de un transporte supersónico comercialmente exitoso superior al que se está construyendo en cualquier otro país del mundo. En 1963, el presidente Kennedy lanzó un programa de aviones supersónicos e invitó a fabricantes a competir en su diseño. El programa fijó metas ambiciosas, como crear una aeronave mucho más rápida y grande que el Concorde, manteniendo una eficiencia económica similar a la de los aviones subsónicos comunes. Varias compañías, incluyendo Boeing, Lockheed, North American Aviation, Douglas y Corvette, compitieron por el contrato. Douglas lanzó el modelo 2229 capaz de llevar 100 pasajeros y con un peso de 420,000 libras, superando al Boeing 707 en peso, pero con 20% menos capacidad de pasajeros. Sin embargo, la baja capacidad del modelo hacía que el consumo de combustible no se justificara en términos de costos operativos, por lo que el diseño fue descartado en las etapas preliminares. Corvair usó el B-58 como base para su modelo 589. Diseñar un avión comercial supersónico requería mucho más que solo motores más grandes y un fuselaje más ancho en una aeronave militar. El diseño no cumplió las expectativas de velocidad para superar al Concorde y no fue seleccionado. El diseño de aviación norteamericano, el NAC-60, fue considerado demasiado pequeño y lento para competir con el Concorde, lo que llevó a su rechazo. Finalmente, el diseño de Boeing, el 733197 y el L2000 de Lockheed avanzaron a las etapas finales de la competencia. En 1966, Boeing y Lockheed se enfrentaron y finalmente Boeing ganó el contrato en 1967, mientras que el L2000 de Lockheed se consideraba más fácil de producir y menos riesgoso para los inversionistas.
Su rendimiento era menor y su ruido mayor, por lo que no servía para un avión supersónico de pasajeros. Con el contrato asegurado y un financiamiento amplio, Boeing comenzó a trabajar en el proyecto. El Boeing 2707, al igual que otros transportes supersónicos, tenía un diseño elegante y aerodinámicamente eficiente. Sin embargo, tenía una característica única para su tamaño, un ala de geometría variable. Este diseño de ala innovador permitía adaptarse a distintas fases del vuelo. Durante el despegue y el aterrizaje, las alas del 2707 se pivotaban hacia adelante, lo que permitía que la aeronave operara a bajas velocidades mientras mantenía un mayor control. Esta configuración era especialmente útil durante maniobras críticas en el despegue y el aterrizaje. En contraste, durante el crucero supersónico, cuando la aeronave se acercaba a velocidades cercanas a 3 veces la velocidad del sonido, las alas se retraían hacia atrás. Este ajuste era necesario para contrarrestar la significativa resistencia aerodinámica que la aeronave encontraría a esas altas velocidades. Al retraer las alas hacia atrás, el 2707 podía minimizar la resistencia y mantener la estabilidad durante el vuelo supersónico. El Boeing 2707 tenía 4 turborreactores con posquemadores para aumentar el empuje. Estos motores se ubicaban en una configuración única bajo la parte trasera de la aeronave. Sin embargo, esta ubicación hizo que el avión fuera pesado atrás. Para soportar el peso adicional y mantener el equilibrio, el 2707 necesitaba un juego extra de tren de aterrizaje. Esto era necesario para asegurar aterrizajes y despegues estables a pesar del diseño pesado en la parte trasera. Debido a la velocidad de crucero anticipada del 2707, que era considerablemente más rápida que la del Concorde, la aeronave experimentaría una fricción atmosférica significativa durante el vuelo. Esta fricción haría que el exterior del 2707 se calentara hasta alcanzar temperaturas de varios cientos de grados Fahrenheit. Estas temperaturas podían ablandar el aluminio común de los aviones, así que se usaron materiales y técnicas especiales para resistir el calor extremo de los viajes supersónicos. Para enfrentar los desafíos de las altas temperaturas en vuelos supersónicos, Boeing optó por construir el fuselaje del 2707 usando titanio, un material conocido por sus excelentes propiedades de resistencia al calor. Esta elección permitió que la aeronave resistiera las temperaturas extremas de los viajes a alta velocidad. El 2707 también volaría a altitudes mayores que los aviones convencionales. Esto requería una mayor presurización dentro de la cabina para mantener un ambiente cómodo para los pasajeros. Como resultado, las ventanas de la cabina tenían que ser más pequeñas para soportar la mayor presión diferencial. Las ventanas del 2707 solo tenían 6 pulgadas, mucho más pequeñas que las de los aviones estándar. Aunque las ventanas eran pequeñas, los pasajeros del 2707 disfrutarían de un avanzado sistema de entretenimiento a bordo. La cabina contaría con varias televisiones, brindando a los pasajeros diversas opciones de entretenimiento durante el viaje. Esta característica busca mejorar la experiencia de los pasajeros en la aeronave supersónica. Boeing tenía grandes esperanzas de que el Boeing 2707 estuviera listo para el servicio comercial a mediados de la década de 1970. Sin embargo, el desarrollo de esta aeronave estaba llevando al límite las capacidades tecnológicas de la década de 1960. En realidad, el 2707 estaba lejos de estar listo para su uso operativo. Un gran reto en la construcción del 2707 era que la aeronave debía ser de aleación de titanio. Aunque el titanio ofrecía excelentes propiedades de resistencia al calor necesarias para el vuelo supersónico, presentaba dificultades en cuanto a costo y fabricación. El titanio era un material costoso y trabajar con él presentaba desafíos únicos en cuanto a técnicas de fabricación y construcción. Estos factores añadieron complejidad y costo al proceso de desarrollo. El mecanismo de ala de geometría variable, clave en el Boeing 2707, resultó complejo y demasiado pesado. Los desafíos asociados con este mecanismo, tanto en términos de diseño como de ingeniería, se hicieron cada vez más evidentes. Como resultado, Boeing tuvo grandes dificultades para que funcionara como se esperaba. La compañía tuvo que regresar a la mesa de diseño y buscar opciones alternativas. Boeing finalmente decidió rediseñar la aeronave con un ala delta más convencional, similar a la configuración de ala del Concorde. Este cambio en el diseño fue necesario para superar los obstáculos que presentaba el mecanismo de ala oscilante y encontrar una solución más viable y práctica.
Sin embargo, mientras Boeing lidiaba con estos enormes desafíos de ingeniería, había un problema aún mayor en el horizonte. Cuando las aeronaves viajan a velocidades supersónicas, generan estampidos sónicos intensos audibles durante todo su trayecto. Si un Boeing 2707 volara a una altitud de 60.000 pies, su estampido sónico podría detectarse hasta a 30 millas de su trayectoria de vuelo. Se calculó que un solo viaje transcontinental resultaría en que más de 5 millones de personas escucharían los estampidos sónicos. La presencia de aviones supersónicos volando por encima provocó estampidos sónicos lo suficientemente fuertes como para hacer que se agrietaran las ventanas de los rascacielos. En consecuencia, las pruebas tuvieron que ser terminadas prematuramente. Aunque más de 15.000 residentes se quejaron, las autoridades las ignoraron. Las consideraciones prácticas quedaron en segundo plano, ya que la competitividad de la industria de aviación estadounidense y el orgullo nacional fueron prioridad. Sin embargo, a medida que avanzaban los años 60, el programa enfrentó numerosos obstáculos técnicos. El programa no logró cumplir con los ambiciosos requisitos, y un movimiento en contra del transporte supersónico había ganado fuerza. Al aumentar la oposición pública a los estampidos sónicos, las preocupaciones superaron las molestias por el ruido. Se temía que una flota de cientos de aviones supersónicos a gran altitud liberara óxidos de nitrógeno y destruyera la capa de ozono. En 1969, Ricardo Nixon fue presidente. Para entonces, el programa de transporte supersónico de Estados Unidos tenía retrasos, el presupuesto desbordado y menor apoyo público. El gobierno encargó 2 revisiones exhaustivas del programa. Ambas cuestionaron la viabilidad a largo plazo de los transportes supersónicos y recomendaron suspender la financiación pública para el programa. El futuro del Boeing 2707 dependía ahora del presidente Nixon, quien enfrentaba una difícil decisión. Quedó claro que los días del Boeing 2707 estaban contados. La situación económica en Estados Unidos empeoró y el programa se convirtió en un tema político muy debatido y controvertido. En 1971, el Senado de Estados Unidos rechazó más fondos para el proyecto, terminando así el Boeing 2707. 2 años después, la Administración Federal de Aviación implementó una prohibición sobre toda la aviación civil supersónica sobre los Estados Unidos. Esta prohibición respondió a preocupaciones por el ruido del estampido sónico, lo que afectó mucho las ventas del Concorde y puso en duda la viabilidad de futuros proyectos supersónicos. La prohibición impactó significativamente la viabilidad comercial y el futuro de la aviación supersónica. En los años 60 se preveía que habría cientos de transportes supersónicos de aeronaves dominarían los cielos en las próximas décadas. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Aunque el Concorde, uno de los transportes supersónicos más conocidos, voló durante muchos años, solo se entregaron 14 de ellos y fueron operados únicamente por 2 aerolíneas. El Tupolev 144 de la Unión Soviética, otro transporte supersónico, solo operó vuelos regulares de pasajeros por 8 meses en una ruta. Cuando cancelaron el proyecto Boeing 2707, los factores que antes impulsaban la aviación supersónica, como la competencia extranjera y el prestigio nacional, ya no eran suficientes para superar las crecientes presiones políticas, económicas y ambientales. La cancelación del proyecto mostró un cambio en la opinión pública sobre los programas gubernamentales y menos optimismo hacia los avances tecnológicos. La combinación del éxito comercial limitado del Concorde y el Tupolev 144 junto con la cancelación del proyecto Boeing 2707 subrayó los desafíos que enfrentaba la aviación supersónica y señaló una disminución en el entusiasmo del público por este tipo de iniciativas. En resumen, Estados Unidos falló en el transporte supersónico al entrar al mercado por orgullo nacional para competir con Europa y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Si bien el orgullo nacional y la competencia pueden ser poderosos motivadores, por sí solos no pueden garantizar el éxito de una empresa tecnológica compleja. El orgullo nacional y la competencia generaron consecuencias imprevistas que contribuyeron al fracaso de Estados Unidos en el transporte supersónico.
Aquí algunos factores clave. Expectativas poco realistas. En la búsqueda del orgullo nacional, se establecieron expectativas poco realistas para el transporte supersónico. La suposición de que habría un mercado sustancial para los viajes aéreos de alta velocidad en Estados Unidos y a nivel global no se materializó como se anticipaba. El Concorde en sí enfrentó desafíos para atraer una base de clientes sostenible, dada la demanda limitada de vuelos supersónicos y los altos costos operativos asociados con este tipo de aeronaves. Si bien el deseo de competir con Europa y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el transporte supersónico ciertamente jugó un papel en la búsqueda de Estados Unidos, es esencial reconocer que los avances tecnológicos, la demanda del mercado, las consideraciones financieras y las restricciones regulatorias son factores igualmente críticos que influyeron en el resultado. El orgullo nacional por sí solo no puede garantizar el éxito de una empresa tecnológica compleja y costosa como el transporte supersónico.